efectos y problemas de los diuréticos. Bueno, vemos que básicamente, y esto está claro, la prescripción de un diurético y, cuidado, hay casos en los que cuando tenemos que sacar al paciente, y si la patología de base de ese paciente, pues bueno, a lo mejor es un paciente que tiene problemas a nivel renal, a lo mejor es un paciente al que estamos dándole digital, aquello que hemos hablado siempre, que decimos siempre en los libros, que la reacción personal de cada paciente ante un fármaco, primero, en lo que llamamos pacientes sanos, a los que colocamos ese fármaco, ya la reacción personal de cada uno de ellos, estando sanos, es distinta, no es igual para mí que para usted o para el de al lado. Cuando hay patología, cuando ese paciente tiene una enfermedad de base, o está tomando otro fármaco por otro tipo de patología crónica, porque además tengamos en cuenta que este tipo de pacientes habitualmente son pacientes en los que hay más patologías. Son pacientes que además, si son pacientes propensos a hacer edemas, si son pacientes en los que a lo mejor tienen algún infarto a nivel de tipo, cuidado, cuando hablamos en medicina de infarto, el infarto no pienses que se concentra siempre en el corazón. Infarto es muerte celular. Y entonces el infarto puede haber infarto mesentérico a nivel de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque ha habido una parte que se ha bloqueado por un trombo, cuando hablábamos el otro día de los anticoagulantes. Un trombo que se ha tapado un vaso que ha llegado más estrecho, ha tapado y toda la zona que dependía de ese vaso ha quedado sin riego, y al quedar sin riego no tiene oxígeno, no tiene alimento, no tiene material, y esa zona muere. Eso es un infarto. Entonces, también hay zonas de necrosis en el riñón por cualquier insulto, por una intoxicación mismo. Vemos como uno de los diuréticos que se utilizan son los mercuriales. Volvemos a lo de siempre, los diuréticos depende de dónde actúen. Luego también hay diuréticos que se catalogan de máxima actividad, como la furosemida y el ácido etacrínico, estos dos, de máxima actividad. ¿Qué se llama de máxima actividad? Son capaces de eliminar hasta el 15% de sodio. Luego están los de mediana actividad, que son las tiacidas. Esos son capaces de eliminar del 5 al 10% de sodio. Y luego los de mínima actividad, que solo eliminan hasta el 5% de sodio. Cuidado, he dicho mal, solo. El solo en medicina, el solo es muy relativo, puesto que para una persona un 5% de sodio puede ser poco y para otra persona puede significar la muerte, porque puede hacer una fibrilación a nivel del corazón, puede hacer una parada cardíaca y finalmente puede hacer una parada respiratoria y la muerte. Hay diuréticos que tienen acciones adversas y llegan indefectiblemente hasta la muerte. Los diuréticos a nivel de tubo digestivo, entre las reacciones adversas que producen, aparte de ilio, el ilio, creo que hemos definido alguna vez aquí lo que es el ilio, es la parada intestinal. Es una situación grave y es una situación de urgencia un ilio. El ilio puede ser por distintas causas. En este caso está claro que ha habido un descarrilamiento en el trasiego de los iones, hay menos, ha habido más pérdida de ese 15%, porque cuando tratamos de catalogar los diuréticos de máxima eficacia, hasta el 15% de sodio. Bueno, cuidado, volvemos a lo de antes, depende de la dieta que haga el paciente. De la dieta que haga el paciente, porque vamos a ver, supongamos en España, por ejemplo, comemos mucha sal. La sal es cloruro sódico. Ese aumento de sodio, también llamamos cloro. El cloro produce automáticamente un aumento de clorhídrico. Por eso, cuando hay exceso de sodio, a nivel de metabólico, podemos llamar, que ya sabemos que vamos a tener, o tenemos, o podemos prever, cuidado, prever en un porcentaje alto. En medicina no podemos prever al 100%. No es como en un taller de coches en los que sabes que colocas este carburador o colocas este delco y ya el coche, en cuanto le pongas la llave, arrancará. En el caso del cuerpo humano, no. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de un 15%, cuando decimos que tomamos mucha sal, la sal, ¿qué hace? Por un lado ya vemos que produce un aumento, un incremento en la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago. Está haciendo un estómago mucho más fuerte.
Y por otro lado, ese exceso de sodio, hay mucho sodio, va a ir a costa del potasio, puesto que la pareja sodio-potasio son una pareja que tiene que llevarse bien. No puede haber mucho sodio y que eso le venga bien al potasio. Tienen una relación, se llaman competitiva, pero no me gusta a mí llamarlo como competitiva porque parece que es que se van a pegar el uno al otro. No, el uno no puede vivir sin el otro. Son una pareja que necesitan el concurso del el uno sin el otro, no pueden vivir. Pero llegando a unas cifras de exceso en uno, arrastra al otro y desencadena patología. Entonces, si tenemos exceso de sodio, automáticamente se nos va a hinchar ese paciente. Entonces, eso va a costa de la pérdida de potasio. ¿Por qué? Porque va a estar orinando más frecuentemente, más veces. Cada vez que orina, está eliminando una cantidad de miliequivalentes de potasio. Luego nos va a hacer... Vamos a seguir teniendo sodio. Porque hay mucho, no hay problema. Pero cada vez se va a producir más diferencia entre los dos, puesto que el sodio constantemente, cada vez que se produce la micción, va a haber una eliminación de potasio. Como además hemos metido sal, pero no estamos metiendo potasio, porque estamos hablando de un paciente que es un paciente crónico que diariamente, cada una serie de horas, se toma un diurético. Se toma un diurético. Además, al tomarse ese diurético, se pretende sustituir la pérdida de ese sodio. Bueno, pues lo vamos a sustituir, se va a sustituir con el complemento de sodio en cuestión, o con el potasio. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con el potasio. Tengan ustedes en cuenta que el potasio, un exceso de potasio brutal, puesto a nivel intravenoso, produce parada cardíaca en sístole, muerte automática en sístole. Entonces, el aporte, la valoración de la necesidad de sodio, potasio, de calcio y magnesio, que eso vamos a hablar un poquito ahora, no es, digamos, tan fácil de hacer, porque estamos hablando de pacientes que ya tienen en sí mismos, por la patología de base que tienen, unas pérdidas, y que además son pérdidas que van oscilando, y que son difíciles de tabular. Y en este caso, bueno, al haber más sodio ante esa ingesta masiva de sal, cada vez menos potasio, eso se traduce a nivel nervioso y puede acabar en parálisis, en parada, porque ese día, no se olviden ustedes que el diafragma es un músculo y puede haber parada respiratoria. Está perfectamente razonado. La hipopotasemia nos va a hacer una alcalosis, nos puede hacer una alcalosis y una parada. También podemos tener procesos de fibrilación. Y a todo el sistema neuromuscular, todo el sistema nervioso va a andar volado. Pero hemos hablado de 4 cartas al principio, de 4 cartas. Hasta ahora hemos hablado de sodio y potasio, con la ayuda del cloro, por supuesto, ¿no? Hemos visto cómo el sodio, todos sabemos de dónde viene. El potasio es básico, está en las verduras. Ahora vamos a hablar, y además, cuidado, el mecanismo del sodio y del potasio no está tan claro. De hecho, aquí vemos, después de ver el desarrollo, digamos, y toda la fisiología de absorción, de eliminación, de excreción, de tráfico, de trasiego hidroelectrolítico, vemos que al final el mismo libro nos dice que es un mecanismo, la bomba de sodio-potasio, que no está muy bien entendido actualmente, hoy todavía. Por otro lado, además, cuando estamos hablando de todas y cada uno de los sistemas de funcionamiento de cada uno de los distintos diuréticos, ya hemos visto que había 3 familias, luego cada familia a nivel bioquímico, pero no les voy a aburrir con los nombres bioquímicos, tiene sus características. En la última familia que hemos visto de los que perdían menos del 5% de sodio, ahí está en esa familia los diuréticos que llamamos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que tener en cuenta una cosa, que vamos a ver en qué pacientes también estamos trabajando, porque en los ancianos tenemos unos problemas de incontinencia urinaria bastante serios.
que además, cuidado, los diuréticos en este tipo de pacientes nos pueden hacer el efecto rebote, es decir, todo lo contrario de lo que nosotros queremos. Y es, si pretendemos aumentar su diuresis, a lo mejor, por un efecto rebote, nos va a hacer todo lo contrario, se va a cerrar ese riñón y nos va a generar más problemas de los que tenemos. Y eso, el factor edad, es claro que es importante. De hecho, a pacientes que en principio tienen, bueno, una patología, pues a lo mejor pacientes de estos que se les hinchan los pies a lo largo del día. Y se les pone, claro, se cataloga ya de edema en maleolo, y entonces se les coloca un diurético, con toda la buena intención del mundo, para pretender que no haya sobrecarga. Sobre todo a lo mejor si son pacientes que tienen sobrepeso, si son pacientes que tienen antecedentes de historia de varices, donde el retorno venoso, claro, si encima ahí tenemos un edema, el retorno venoso está más enlentecido y nos va a autoalimentar esas varices. Claro, si a ese paciente, en principio y por principio, ya hemos visto que la definición del diurético es para resolver problemas de edemas, pero ese paciente no tenía nada más que ese problema. Problema que además, de una forma absolutamente por mecánica de gravedad, desde el momento en que ese paciente ponía los pies por encima de la cabeza, por fuerza de la gravedad, esa situación se corregía, se corrige. Si pretendemos con los diuréticos, que ya hemos dicho que por definición, ya el libro nos dice que el diurético se está utilizando para los edemas, a ese señor mayor, anciano, que tiene una relación con la vida aceptable, una buena movilidad, y bueno, si colocamos diuréticos, a lo mejor le vamos a desencadenar otro problema que tiene subyacente y que por constitución y por el tema de los años del desgaste de su organismo le va a hacer cantar patología mucho antes, puesto que vemos que una de las cosas que hacen los diuréticos es machacar más el riñón. De hecho, el efecto secundario más peligroso que tiene el diurético es la ototoxicidad, que se traduce en pérdida de la audición y en mareos. Entonces, es claro, y hemos visto cómo en medicina natural, la relación directa que hay entre el riñón y el oído. Y entonces, para nosotros la explicación es clara. El problema de ototoxicidad, que no se desarrolla en los libros, no se sabe, lo he estado buscando, a ver si había algún tipo de no se sabe, no se conoce. Es una reacción adversa que se etiqueta en todos los libros de farmacología, ototoxicidad, y no se sabe cuál es el origen. Bueno, pues el origen de la ototoxicidad es porque se está machacando más ese riñón. Estamos saltándonos pasos con el diurético que hacen forzar de momento al riñón, mover en el momento a ese riñón, pero a costa de un gasto energético y de un deterioro a sus niveles más pequeños, como es la nefrona, que es su unidad funcional, y eso va a repercutir en todas las estructuras que dependen directa e indirectamente del riñón, puesto que todo esto es una gran cadena que va interrelacionada. Entonces, cuando vemos luego, porque claro, lo mismo que tenemos el sodio y el cloro, el sodio y el potasio, perdón, también tenemos otros dos iones que son competitivos, pero que son necesarios y son parejos. Ellos son el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio. En la Universidad de Seúl, en la Facultad de Medicina de Seúl, se hizo un estudio, ahí sí que está medido perfectamente la estructura, qué cantidad y la relación que deben llevar. Más o menos en la relación calcio-sodio-potasio parece, sin embargo, nadie lo ha desarrollado a nivel de tesis, pero puede parecer que va una relación 1:1. En la relación calcio-magnesio, la relación es 1:4, la relación óptima, 1 de calcio, 4 de magnesio. Esa es la relación de la salud. ¿Dónde está el calcio? En principio, en todas las células de todos los tejidos, de todos los órganos, de hígado, de todos los órganos, el calcio está dentro de la célula. Es lo que le da la vida a la célula, es lo que le da el motor. Y entre las células está el espacio intersticial. O sea, no pensemos que las células están pegadas. Hay un espacio intersticial, el intersticio. Y ahí es donde está el magnesio. ¿Qué ocurre? Si hay un aumento excesivo de magnesio, va a producir un secuestro de calcio que lo va a sacar de la célula. Y a esa célula la va a dejar tonta, la va a dejar loca, la va a dejar débil.
Ahí tenemos el origen, uno de los orígenes, una de las causas de origen de cáncer. Fíjense, en este sentido además los vegetarianos sí que tienen razón, un poco de razón. Porque en la carne, la relación de, hemos quedado que la relación ha de ser 1-4, ¿no? 1 para el calcio y 4 para el magnesio. Era esto. Bueno, pues en la carne va 1200 a 1. ¿Por qué hay que comer tanta verdura cuando se come carne? Porque ahí tenemos el potasio. ¿Por qué es bueno tomar té verde después de comer carne? Ah, por eso. Entonces, en ese sentido, a la hora de hacer las dietas, ahora eso que está tan de moda, las dietas deben hacerse siempre teniendo en cuenta todos estos factores. Todos estos factores. Porque esto es la base, esto es la madre del cordero. Esto es la base de la vida. La base de la vida. Vayan ustedes a cualquier veterinaria, a cualquier ganadero, y verá cómo eso lo extrema al límite. Cada una de las alimentaciones que le da a su ganado, cada una de las alimentaciones que crecen en cada estación concreta, es exactamente lo que necesita a estos niveles, a nivel de iones, a nivel de energético, es lo que necesita el animal en concreto. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos veterinarios. Nosotros no he visto, por mucho que busques, que haya una medición así para cada alimento. ¿Qué tiene de sodio? ¿Qué tiene de potasio? ¿Qué relación tiene? ¿Con qué podemos interrelacionarlo a la hora de establecer una mesa para comer nosotros un primer plato, un segundo plato y un postre? ¿Y con qué lo vamos a beber? Y si comemos esto, que tiene exceso de magnesio, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? ¿Por qué? ¿Con qué lo vamos a contrarrestar? Eso es una dieta. Eso es una dieta. Una dieta no es quedarse en que si la grasa o no la grasa, por supuesto, eso tiene su valor. Pero es que la base de todo eso está aquí. En esto, en los iones, y en contrarrestar todo eso. A alguno se acercó una vez cuando hizo la dieta de los alimentos contrapuestos. Pero bueno, eso debió sonar, como ustedes saben, en las mesas de billar, ese billar americano, ¿no? Que ponen muchas bolas así como en triángulo y la bola blanca, y entonces, bueno, el que no sabe jugar, tira, yo que no sé jugar, tiro la bola blanca, ¡pum!, a ver si suena la flauta. Y en alguno de los agujeros, en una tronera, entra la bola. El que sabe jugar, toca la bola blanca y toca exactamente y deja colocadas las bolas que a él le interesan colocar en las troneras que quiere. Y cada jugada que está haciendo, cada movimiento que está haciendo, sabe cuál va a ser el siguiente que debe hacer y dónde debe dejar la otra bola colocada para luego, aprovechando esa bola, meterla en la tronera. Bueno, pues eso sería un poco lo que realmente hay que hacer a la hora de establecer una dieta. Y ya no les digo nada cuando estamos trabajando con diuréticos, donde se nos descompensa todo el sistema del sodio y el potasio, pero cuidado, también se nos va a descompensar el sistema de calcio y magnesio. Y cuando se nos queda la célula boba, ¿qué pasa? Si además a nivel externo le colocamos algo, le metemos algún disgusto a ese paciente se abona al cáncer. Y no se anden con tonterías de pensar en buscar otra, porque aunque le quitemos ese trozo de zona mala, porque siempre, muchas veces, en un porcentaje altísimo de los casos, se vuelve otra vez a regenerar ese cáncer, porque el problema de base no se ha resuelto. Sigue sin tener calcio, sigue sin tener las células listas, sigue sin tener las células con vida, porque las tiene secas de calcio. Ese magnesio está secuestrando. ¿Qué pasa? Que en un posoperatorio, a lo mejor, de una cirugía, si se le hace una pauta, y como se lleva esos controles que estábamos hablando, a nivel de alcalosis y acidosis, de gasometrías, y bueno, pues se ajustan porque se reponen en los sueros, se colocan las vitaminas y los minerales que se necesitan, a grosso modo, o bueno, de una manera exhaustiva. Y ahí sí que a lo mejor este hombre, en ese posoperatorio de esa víscera o ese trozo que le han quitado porque tenía un cáncer, bueno, pues puede levantar un poco, puede entrar un poco de calcio a su, porque claro, no le van a meter carne a discreción. Pero en cuanto a ese señor le den el alta, si nadie le ha contado
ese proceso, esa relación 1-4 que está demostrada y además firmada por la universidad, por una universidad. O sea, esto no es tontería, esto está medido, con su laboratorio, con todos los aparatos modernos del mundo. Está demostrado, esta tesis existe. Entonces, si nadie le ha dicho eso, volverá otra vez porque esas células, si en alguna medida se han llenado un poco de calcio porque ha bajado ese nivel de magnesio y se ha medio regulado, cuando pierde ese control, cuando pierde esa regulación, cuando pierde esa armonía, todo va, por supuesto que no va a ser un accidente que se va a hacer de la noche a la mañana. Se va a instaurar en el tiempo, pero el tiempo, al final, hará claudicar a ese ser vivo. En fin, utilicen los diuréticos desde un control, por supuesto, excesivo y única y exclusivamente en situaciones de urgencia. El aporte iónico que necesitamos lo podemos tener desde los alimentos, desde lo que nos rodea. Dice usted, el calcio, bueno, es que el calcio se absorbe mal, por vía oral. Bien, diluido lo podemos tomar en leche, los quesos frescos. ¿Saben por qué es importante el cuerno de ciervo? Tiene 17 veces calcio, más de calcio. ¿Ah? Eso es una pista. Eso es medicina natural. En fin, buenas tardes y hasta pronto.